Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina. 3, 2, 1, go, 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 go. Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina. Preparo una bailarina con las manos en la masa. Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión no vamos a preparar, no hay nada, no vamos a preparar ninguna receta y lo que vamos a hacer con esta nueva sección es enseñar a crear recetas. Es decir, no poner aquí todos los aromas y hacer la mezcla, sino enseñar qué aromas tenemos que coger para hacer la mezcla, ¿vale? Canales de YouTube con recetas hay para aburrirse. Pero canales que te enseñen cómo hacer las recetas, cómo se preparan, en qué se piensa, qué se hace. Canales así no he visto. Como últimamente la salud no está muy bien y como de seguir por el camino que vamos no acabaremos bien, vamos a empezar a hacer este tipo de vídeos, vamos a empezar a enseñar cómo se hacen las recetas. Vamos, no hay otro camino o otra alternativa. Entonces, como en un futuro no muy lejano dejaremos de publicar recetas, porque no habrá capacidad para hacerlas, entonces al menos que la gente que mire estos vídeos pueda llegar a hacerlos ellos. Y quizá alguien se anime y continúe haciendo recetas y publicando recetas. Bueno, dicho esto, en este pequeño vídeo de inicio, ¿vale? Os voy a enseñar, os voy a decir qué pasos voy a seguir para orientar todo esto. Vamos a hacer pues primeros pasos, identificar los aromas. Voy a enseñar también cómo conocer los aromas, qué obtengo de esto, ¿vale? ¿Qué obtengo del que sea, de cualquiera? ¿Qué se obtienen de los aromas? Conocer las moléculas que están por aquí arriba, ¿vale? Conocer en las moléculas qué hay, qué hago con cada aroma, de qué me sirve esto, dónde lo pongo, dónde no lo pongo, qué sería mejor utilizar, qué no sería recomendado utilizar o dónde no sería recomendado utilizar esa molécula, por qué ponerla al principio, por qué ponerla al final. Enseñar todo lo referente a lo que yo he tocado de moléculas, digamos el resultado que me han dado a mí las moléculas, ¿vale? Si me han ido bien, si me han ido mal, enseñar eso, ¿vale? Y con esas conclusiones, pues supongo que ayudará a gente a que las utilice así o no las utilice. Separar por grupos, enseñar las diferencias que hay de separar por grupos y las ventajas que hay de separar por grupos. Enseñar también que no por más cantidad, ¿vale? No por poner 20 aromas, el sabor tiene que ser químico, sino que importa mucho la proporción de cada aroma, ¿vale? Enseñar ese tipo de cosas, por qué llegar a esas conclusiones y qué se obtiene de esas conclusiones. Enseñar también tener claro qué vamos a hacer. Cuando haces una receta, cuanto más claro tengas cuál resultado va a ser el final, otra cosa es que llegues o no, ¿vale? Pero si tienes claro que juntando qué quiero juntar y qué quiero sacar, ¿vale? Sobre todo es eso, muy importante qué es lo que quiero sacar, ¿vale? No fomentar pues, lo que hacen muchos fabricantes, que es vendernos humo, ¿vale? Te voy a dar unos donuts rellenos de chocolate que, yo qué sé, con pepitas de limón. Y luego lo pruebas y dices, vale, ni hay donuts, ni hay chocolate y hay un limón de fondo. Y el resto me lo imagino. Pues no. Enseñar a hacer eso. Y mezclando esto obtenemos estos resultados. Entonces, poner ese punto que es muy importante y señalar pues eso, que con más cantidad tenemos más matices, pero no es más químico. Son dos cosas muy importantes. ¿vale? Que mucha gente pues acaba entendiendo que si utilizo 10 aromas va a tener sabor químico. No tiene nada que ver.
sabor químico con un solo aroma lo puedes conseguir igual. Enseñar también las diferencias de los porcentajes. Utilizar un porcentaje adecuado es muy importante. Y un porcentaje, los fabricantes te pueden recomendar un 10% de un aroma, ¿vale? Pero es unitariamente. Cuando los mezclamos, las cosas cambian. Y mezclados, hay algunos porcentajes que no se pueden pasar porque te los cargas. Entonces, enseñar ese tipo de diferencias. Que con ese tipo de diferencias podréis decir, vale, pues si yo sé que... ¿Qué vamos a decir? Con los cítricos, con la citrina. Si yo sé que con la citrina, si paso de un 5%, me es muy ácido y quiero buscar un pastel de limón, sé que jamás le podré poner más de un 5% porque me lo cargo. Entonces, enseñar ese tipo de cosas, saber cuál es el porcentaje máximo para que no se pase, ¿vale? Entonces, con ese tipo de nociones de los porcentajes máximos de los aromas, podremos hacer mejor las cosas. Enseñar las estructuras, enseñar también, pues, los tiempos de espera. Con los tiempos de espera es divertido porque hay unos mitos impresionantes, ¿vale? Hay unos mitos... Hay un montón de mitos dentro del vapeo, ¿vale? Y sobre todo con los tiempos de espera es para hacer un capítulo solo con los tiempos de espera porque es que es para morirse de la risa. Desde mitos como las máquinas de ultrasonidos totalmente falsas. Tanto Quique como yo nos compramos una máquina de ultrasonidos que fue para la alquimia, no sirven absolutamente nada. Máquinas que te lo mueven, máquinas que los calientan, todo eso, mitos. Bueno, todo eso lo no sé ni hablar. Desestructuraremos y lo enseñaremos el porqué de las diferencias y el porqué de esto es buenísimo. Bueno, buenísimo. ¿Comparado con qué? Lo de siempre, las comparaciones son odiosas, pero aquí estamos para contar los sabores lo más reales posibles o lo más adecuados. Si yo busco un sabor de tarta de limón, tiene que saber a tarta y tiene que saber a limón. Y tiene que saber a tarta a lo que es a la masa de la tarta. A mí con que se vea un limón cremoso no me sirve. Un limón cremoso no es una tarta de limón. Entonces, estructurar todas las cosas bien estructuradas y que se entienda todo. ¿Qué más cosas haremos dentro del canal este? Haremos también qué aromas usar. Es decir, en cada momento qué es lo idóneo de usar. Cuáles son mejores y por qué. ¿Por qué utilizar esta fresa? Bueno, esto es unas frambuesas. ¿Por qué utilizar esta frambuesa y no otra? ¿Qué diferencias hay? Entonces, desestructurar todo eso, ¿vale? Tampoco, a ver, no se puede hacer con todos los aromas que hay en el mercado. No los tenemos, pero tenemos mucha variedad de aromas para enseñar muchas posibles alternativas y con esto da para hacer mucho juego, ¿vale? Si sabéis a qué sabe este aroma o qué es lo que nos va a aportar, comparándolos con bastantes otros, ¿vale? Podréis tener al menos una idea bastante grande de qué usar o qué no usar para una determinada receta. ¿Qué más? Sobre todo, basarlo todo en hechos reales, no en humo, no en... como soy muy bueno, yo me genero los aromas. No, eso no es verdad, ¿vale? Los aromas son los que hay y nadie en su sano juicio va a generar algo que ya está hecho, ¿vale? No... Ejemplos muy simples. Es que incluso marcas como Ford, por ejemplo, no hacen ellos todas las piezas. Porque no es rentable. Entonces, ¿quién en su sano juicio, sabiendo que no es rentable, se va a fabricar algo que ya está hecho? No tiene sentido. Ejemplo de esto, un motor de arranque de Ford es de Bosch. No los hace Ford. ¿Por qué no los hace Ford? Porque es más rentable utilizar los de Bosch. Son más baratos, son más fiables y funcionan mejor. Pues con esto pasa lo mismo. Yo hago los liquids y me genero yo los aromas. Mentira. No te lo generas tú, que ya están hechos, que es que no es necesario. Pero bueno, como hay un montón de mitos y un montón de mentiras respecto a la generación de los liquids, cómo se hacen, cómo no se hacen, qué hacer o qué no hacer, nosotros vamos a enseñar todo lo que hacemos, todo lo que se ha publicado en este canal, cómo hemos llegado a esa conclusión y cómo se ha desarrollado. Entonces, de esa forma creemos que al enseñar todo lo que nosotros hacemos, más gente se podrá beneficiar, más gente podrá hacer lo mismo, igual, ya que tenemos algunos fabricantes, al menos aquí en España, que utilizan las recetas que salen aquí en el canal y luego crean sus liquids y los venden, pues igual aprenden alguna cosa, ¿vale? O de lo que ya saben lo mejoran y nos hacen líquidos de más calidad. También estaría bien. Y bueno, dicho esto, esta sección va a ser esto.
enseñar desde cero cómo se hacen las cosas. Enseñar no a mezclar un líquido y tener un resultado, sino a cómo se prepara ese líquido. ¿Vale? Desestructurarlo todo, sacarlo todo parte por parte y enseñar desde cero cómo se hace todo. ¿Vale? Con esto espero, pues eso, ir mostrándolos poco a poco cómo se hacen las recetas, ir mostrándolos poco a poco cómo las estructuramos, cómo llegamos a esas conclusiones y de esa forma, supongo que el día que no estemos aquí, que no falta mucho, ¿vale? De esa forma, pues ayudar a gente que pueda continuar con ello y que pueda seguir haciendo cosas buenas sin tener que mirar lo que hace un idiota como yo, por ejemplo. Bueno, dicho esto, nos vemos en la siguiente. Esto solo es para explicar este principio. A partir de este vídeo sí que empezaré a reestructurarlo todos los pasos y a ponerlos todos pasos por pasos, pues cómo separar los aromas, los porcentajes, a qué saben las cosas, las moléculas, todo separado, ¿vale? Y ahí sí que en cada capítulo será bien extenso de lo que es una cosa. Dicho esto, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!